Bueno, vamos a continuar con la clase. Le agradezco mucho a mi amigo Ricardo Vega que me pasó ya el dato de los nombres en hebreo de los libros de la Torá, ¿no? Es Bereshit en el caso de Éxodo. De Éxodo. De Génesis. Génesis es Bereshit. Shemot es Éxodo. Guayirak o Guayirá es Levítico. Benit Bar es el libro de números y Devarim, que es segunda palabra, significa segunda palabra, es el libro del Deuteronomio. Bueno, solamente como dato, hermano, no vamos a hacer esto una pregunta de examen. Capaz y sí, viste, se me da la locura y pongo, bueno, por favor, escriba con, con escritura hebrea, por favor, los libros de la Torah. Bien, voy a compartir la pantalla y seguimos. Muy bien, entonces hasta aquí, hermanos, estamos viendo que no hay ningún problema, que estamos todos correctos. La única diferencia son los acomodos de los libros, tanto en el canon protestante, en el nuestro, como en el canon de la Biblia hebrea. Sí tiene razón de ser el acomodo de los libros, pero no es propósito de esta clase. Solamente es mencionar que seguimos el patrón o el canon hebreo o palestinense. Ahora, ¿dónde viene el conflicto? El conflicto viene cuando nos metemos a lo que es la Biblia griega, la Septuaginta, la Biblia de los 70 que se le conoce, ¿no? Bueno, había dicho que eran 70 y tantos libros, perdón, lo voy a corregir. Son 53 libros. No sé qué número dije en la clase anterior, la hora anterior, pero el dato correcto, hermanos, de esta Biblia es que la Biblia hebrea tiene 24, la nuestra tiene 39, y expliqué que son los mismos libros, el mismo número de libros, pero la Biblia griega, hermanos, tiene 53 libros. Y que viene en función de que en el periodo en que se escribe, hermanos, la Biblia griega, la Biblia de los 70, la Biblia Septuaginta, el canon griego o alejandrino, como ustedes quieran llamarlo, se escribió otra literatura, solo que en ámbitos griegos. Los 39 libros que nosotros tenemos del canon hebreo se escribieron en ámbitos netamente del contexto del pueblo de Israel, porque fueron escritos la gran mayoría de esos libros en idioma hebreo. Hay algunas porciones en arameo, pero la mayoría se escribió en hebreo. Ahora, la Biblia de los 70 viene a ser la traducción de esos libros en idioma hebreo, viene a ser la traducción solo que en el idioma griego. Y entonces, ¿qué hace la Septuaginta? La Septuaginta incorpora los 39 libros. Voy a decir ese número para no estar confundiéndonos. Incorpora los 39 libros del canon hebreo a su canon, pero añade otros. Entonces, vamos a ver que la Biblia griega, hermanos, consta de 53 libros y está dividido igual en 3 secciones, pero nada que ver la forma en que fueron escritos. Si se dan cuenta, hermanos, las secciones que aparecen en la Biblia griega son las mismas que nosotros. Tenemos los libros del Pentateuco, los libros históricos, ¿no? Los libros poéticos y los libros proféticos. Entonces nosotros, el canon que nosotros tenemos en cuanto al acomodo de los libros, seguimos el orden griego. No seguimos el orden hebreo, seguimos el orden griego. Ahora, la versión griega no tiene incorporados los 5 libros de la Biblia. Esto en todos los cánones
En todos los cánones aparecerán, incluso el canon samaritano, los cánones ortodoxos y demás, siempre aparecerán, en primer lugar, los 5 libros primeros de la Biblia, ¿no? Y se le llamará la Torá, se le llamará Pentateuco, depende de la denominación que se le dé en el idioma en que se traduzca, siempre aparecerán estos 5 libros de la Biblia. ¿Okay? En estos no hay discusión, no hay discusión. Así como están escritos y en el orden en que aparecen, aparecen en todos lados. ¿Okay? Luego, en la sección de la versión griega, la primera sección la han llamado libro de las leyes e históricos, ¿no? Agrupan a todos estos libros con estas características. Y entonces tenemos como libros históricos, Josué, Jueces, y acá se incorpora Ruth. ¿Se darán cuenta, hermanos? Ruth viene inmediatamente de los jueces. Ese es nuestro canon. Así está el nuestro, ¿no? Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel. En el canon hebreo, voy a dar una diapositiva atrás, el libro de Ruth aparece en la tercera sección. Tiene sus motivos, tiene sus razones, no voy a explicar ahora, pero tiene sus razones de que ahora Ruth aparezca en los Ketubim. Y en la Biblia griega aparece como libro histórico, igual que nosotros. Luego, en la versión griega, hermanos, lo que nosotros conocemos como libros de Samuel y libros de Reyes, en la Biblia griega se le llaman el libro de los reinos. Y entonces se cita primero de reinos, segundo de reinos, tercero de reinos, cuarto de reinos. Después se cambió la denominación y entonces a primero de reinos se le dio el nombre de Samuel, el libro de Samuel, por el protagonista que tiene este libro, ¿no? Y se divide en dos. En la versión hebrea es un solo libro, en la versión griega se divide en dos. Entonces deja de llamarse primero de reinos y segundo de reinos para convertirse en lo que nosotros, nuestro canon dice, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Luego, el tercero de reinos vendrá a ser el primer libro de reyes para nosotros. El cuarto libro de reinos, que marca el cursor, vendrá a ser el segundo libro de reyes, que ahora nosotros tenemos. Entonces, originalmente, estos primeros 4 libros eran los libros de los reinos. Y se citaba así: primero de reinos, segundo de reinos, tercero de reinos, cuarto de reinos. Ahora nosotros los conocemos ya en nuestra versión latinizada como primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primero libro de Reyes, segundo libro de Reyes. En la versión griega, hermanos, lo que nosotros conocemos como libro de las crónicas, ¿no? Se le conoció como Paralipómenos. Entonces la traducción era primero de Paralipómenos y segundo libro de Paralipómenos. Suena como trabalenguas, pero está bien. Ahora, si ustedes algún día quieren parecer muy intelectuales y cuando vayan a predicar digan, bueno, hermano, les invito a abrir el segundo libro de Paralipómenos, la gente va a decir que usted ya perdió el piso. Es una denominación correcta, se le puede llamar como libro de Paralipómenos, pero eso solamente en el ámbito académico. Ustedes no cometan ese error. No, por favor. Entonces, cuando se levanten a predicar o en la liturgia, siempre digan, bueno, vamos a leer primer libro de las crónicas, ¿no? O primero de Reyes. Pero para efectos académicos, sí. Si usted en algún escrito, un trabajo que usted rinda y me dice primer libro de Paralipómenos, va a ser correcto. Yo voy a entender a qué se trata. ¿Okay? Solo para efectos académicos, no para efectos de iglesia. Bien, ahora, en esta versión griega se agregan 2 libros de Esdras. Uno que es primero de Esdras, y el segundo de Esdras viene a ser nuestro Esdras. Suena así como romántico, ¿no? Viene a ser el Esdras nuestro.
Recuerden ustedes, hermanos, que la versión hebrea, Esdras Nehemías, era un solo libro. Era un solo libro, Esdras Nehemías. Entonces, la versión griega, para ellos, el segundo de Esdras es nuestro Esdras Nehemías. Pero ellos le conceden al primer libro de Esdras, hermanos, ¿cómo es? Esta denominación, le conceden esta autoridad sagrada al primer libro de Esdras. Luego, está el libro de Esther. Esther, hermanos, es la versión hebrea. Aquí dice Esther, ¿no? Está mi cursor. Es la versión hebrea, es el que nosotros consideramos como texto sagrado. Pero, la traducción griega añade el capítulo 10 del versículo 4 al capítulo 16, versículo 24, una versión griega. Estos capítulos, hermanos, que aparecen en la versión griega, ¿no? No aparecen en la versión hebrea porque estos capítulos fueron escritos en ese idioma, en griego. Y uno de los requisitos que tenía la Biblia hebrea para saber que era un texto sagrado es que tenía que haber sido escrito en hebreo. Por eso se le llaman añadidos en griego. Añadidos en griego. Y estos añadidos son los que nosotros no reconocemos como inspirados. Solo reconocemos al libro de Esther. Y entonces, hermanos, en esta sección de libros históricos, la versión griega va a anexar los libros deuterocanónicos o apócrifos que nosotros llamamos o conocemos, ¿no? Vendrá el libro de Judith, Tobías y primero de Macabeos, segundo de Macabeos, tercero de Macabeos y cuarto de Macabeos. Estos libros, nosotros no están dentro de nuestro canon. Pero para las comunidades ortodoxas que siguen todavía la versión griega, estos libros son palabra de Dios. Fueron inspirados por Dios y fueron revelados por Dios y son inerrantes. Judith, Tobías, Macabeos, en sus 4 libros. Entonces, estos son los libros que la comunidad judía de habla griega reconoce como palabra de Dios. No así los judíos de nativos, diríamos, los de que hablaban hebreo, arameo, no los consideran como texto sagrado. Luego, vendrá la segunda sección, que son los libros poéticos, ¿no? Y en los libros poéticos estará el libro de Salmos, que es el Salmo nuestro, los 150 libros, solo que va a añadir un salmo más, el Salmo 151, ¿verdad? Añadido en griego. Este añadido nosotros no lo reconocemos como inspirado. ¿Okay? Tenemos las odas, libro apócrifo, ¿no? Proverbios, nuestro Proverbios, Eclesiastés, nuestro Eclesiastés, Cantares, nuestro Cantares, Job, nuestro Job, y vendrán 3 libros de sabiduría, hermanos, que nosotros no los reconoceremos como inspirados. Será el libro de sabiduría o de Ben Sirac, el libro de Sirácides y el libro de Salmos de Salomón, que vendrán a ser libros muy interesantes. Después voy a hablar un poquitito acerca de estos libros, la siguiente clase, pero son libros muy interesantes, pero no fueron reconocidos como inspirados en el canon hebreo. Mi querido Ricardo, levantaste la mano, adelante. Sí, hermano, estaba observando ahí. Amigo mío, perdón, yo no sé si es mi internet o el tuyo, pero no te entiendo nada. Salmo 151, que agrega el capítulo 10, versículo 4 al 16 y 24, ¿puede ser? Que ahí en el libro de Esther se agregan capítulos y versículos que ellos tienen más.
Querido Ricardo, yo estaba reentrecortada tu comunicación, no te entendí nada, querido amigo. ¿Quieres volver a repetir, por favor? Sí, a ver si me escucha. Ajá. Así como ellos tienen más en Salmo, tienen 151, en Esther también tienen más. Sí, son los añadidos de Esther. Aquí, por ejemplo, si te das cuenta donde está mi cursor, ¿no? Los añadidos de Esther vienen a partir del capítulo 10, versículo 4 de Esther. Sí, eso me llamó la atención y lo busqué en la Biblia y me di cuenta que está agregado. Claro, nuestro canon bíblico, nuestro libro inspirado, diríamos, termina en el versículo 3 del capítulo 10 del libro de Esther. Hasta ahí termina. Después hubo un añadido más, solo que este añadido fue escrito en griego, en una época posterior. Entonces, por eso es que el canon hebreo no lo reconoce ese añadido del capítulo 10 al versículo 16, que tiene que ver con la historia de Mardoqueo. Son tradiciones que circulan en relación a la figura de Mardoqueo, que para la comunidad griega Mardoqueo tiene un papel muy importante. Entonces, desarrollan una literatura sobre la figura de Mardoqueo y la añaden al texto. Por eso se le llaman textos añadidos en griego. Ahí está, bueno, gracias. De nada, Ricardo. Y eso va a pasar ahora con los libros proféticos, ¿eh? Ahora vamos para allá. Sucede lo mismo con los libros proféticos. En los libros proféticos, hermanos, si se dan cuenta, está el mismo orden que nosotros tenemos en los profetas menores de Oseas, Amós, Miqueas, Joel, Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Okay? Luego vendrán a reconocerse los profetas Isaías, Jeremías, y se incluirá, hermanos, un libro que es el libro de Baruch, con 5 capítulos, añadido griego o escrito en griego. Y se le dará mucha importancia porque Baruch, hermanos, es el secretario de Jeremías. Entonces se van a desarrollar tradiciones alrededor de Baruch, y se van a escribir 5 capítulos de este personaje. Este libro no aparece en el canon hebreo. Bueno, luego vendrá Lamentaciones, que se le atribuirá al profeta Jeremías. Vendrá, hermanos, la carta de Jeremías, que es Baruch 6, o es un capítulo 6, que vendrá a ser como un añadido también griego, ¿no? Y por eso no lo reconocemos como inspirado. Vendrá Ezequiel. Ezequiel, hermanos, sí será nuestro Ezequiel, no tendrá ningún añadido griego. Vendrá la historia de Susana, hermanos, en el libro de Daniel. La historia de Susana es una historia muy interesante. Bueno, lástima que no tenemos tiempo para leer ese tipo de historias. Una de sus compañeras de segundo año, cuando cursaba esta materia, decía: Pastor, dice, usted quiere que leamos los libros apócrifos cuando ni siquiera hemos leído el nuestro. Y sí, tiene razón, le digo. Pero bueno, la historia de Susana es una historia muy pintoresca, qué sé yo, interesante, ¿no? Para efectos académicos, muy interesante. Y bueno, la historia de Susana aparece como un añadido en el capítulo 13 del profeta Daniel, nuestro Daniel, diríamos, nuestro Daniel. El Daniel nuestro tiene un añadido en griego al final del libro, que tiene que ver con esta historia de Susana, que es acusada falsamente de adulterio del marido, y en fin. Y es una historia que tiende a recrear muchísimo la figura de Daniel, de empoderar la figura de Daniel. Cosa que, al ser un añadido griego, la Biblia hebrea no lo reconoce, y por lo tanto también nosotros no reconocemos esa historia como palabra de Dios. Luego, en el mismo libro de Daniel, ¿no? Aparecerá este Daniel que está acá, donde dice Daniel, es nuestro Daniel, ¿no? El Daniel nuestro. Pero tendrá 2 añadidos. 2 añadidos.
El versículo 2, el capítulo 1, y vendrá un añadido, el capítulo 3, del versículo 24 al 90, que tiene que ver con la historia de los chicos, los chicos que fueron lanzados al horno de fuego ardiendo. Sí, bueno, de Sadrach, Mesach y Abednego. Se añade una historia que explica claramente, que explica con mayor detalle qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, qué dijeron, etcétera. Bueno, incorporan ese suceso de lo que sucedió en esa narrativa que no aparece en nuestro canon, ¿no es cierto? Y lo incorporan a estos capítulos. Y eso por eso se le llama añadidos en griego, que nosotros no reconocemos. Y después, hermanos, de la historia de Susanita, o de Susana, perdón, del capítulo 13, se añadirá otro capítulo más en el libro de Daniel, que tiene que ver con el tema de una lucha cósmica entre Bel, el dios, y dragón, ¿no? Es una lucha de divinidades acá, en esta historia. Interesante también la historia de Bel y de dragón en el capítulo 14. Los animaría a leerla, pero bien, recuerdo mucho lo que dijo su compañera. Vamos a leer primero la nuestra, que, que a veces ni siquiera hemos leído, nuestro canon, y luego si les queda un poco de tiempo, lean estas historias, son interesantes. La única salvedad que debemos tomar en cuenta es que todos estos añadidos y los libros, Judith, Tobías, Macabeos, Sabiduría, Baruch, etcétera, no son reconocidos por nosotros como palabra de Dios. Pero aparecen en el canon griego y muchas iglesias ortodoxas orientales usan este canon. Para ellos es palabra de Dios. Lo que está escrito en estos libros es palabra de Dios. Lo mismo que si fuera para nosotros la Biblia que hoy nosotros tenemos. Bien, ahora, esta influencia griega o esta influencia de esta traducción de los 70, Septuaginta, como quieran llamarla, es recogida en el canon católico. Y eso es lo que hace diferente. Solo que algo muy interesante. La Iglesia Católica también discriminó algunos libros y dijo, no, estos no son inspirados. Estos no son inspirados. Entonces los sacó. No los tomó en cuenta, pero otros sí los tomó en cuenta. ¿Okay? Y entonces ellos, hermanos, toman o reconocen como palabra de Dios lo que se le ha denominado libros apócrifos, que eso es como nosotros nos referimos a ese tipo de literatura. A ellos no les gusta que les digamos así esos libros. A la comunidad católica no le gusta que le digamos apócrifos, porque apócrifo tiene un sentido general, en términos generales, como de falso. Y ellos aluden y defienden de que no es así, no son falsos. Así que ellos los prefieren denominar como deuterocanónicos, un segundo canon. Ellos les llaman así, un segundo canon. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de libros apócrifos o libros deuterocanónicos, nos vamos a referir a estos añadidos que la Biblia católica presenta, ¿no? Entonces, vamos a decir, en el Pentateuco funciona lo mismo, están todos igual. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Ok? Libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, e incluyen en esta sección el primer libro deuterocanónico o apócrifo llamado Tobías, Judith. Reconocen a Esther, el Esther nuestro, lo reconocen, pero reconocen también los añadidos griegos. Entonces la Biblia católica también va a incorporar los añadidos en griego que aparecen en la Septuaginta y lo van a considerar como palabra de Dios. Esa es una diferencia que nosotros tenemos con el canon católico. Nosotros no reconocemos este añadido como palabra de Dios. Luego, en esta sección de históricos, ¿no? La Iglesia Católica solo reconocerá de los 4 de Macabeos, que tiene la versión griega, va a reconocer solo a 2. Al primer libro de Macabeos y al segundo libro de Macabeos.
Voy a regresar una filmina. Si se dan cuenta aquí en esta sección donde está mi cursor, la Biblia griega tiene primero de Macabeos, segundo de Macabeos, tercero de Macabeos, cuarto de Macabeos. Tercero y cuarto son libros inspirados. Ahora, en la Biblia católica dice no. Los cuatro no son palabra de Dios, no son inspirados de Dios y solamente reconocen a primero de Macabeos y segundo de Macabeos. Libros apócrifos o deuterocanónicos. En la tercera sección, que es la sección poética o sapiencial, tenemos los mismos, el mismo Job, nuestro, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y van a agregar dos apócrifos, ¿no? Que sería la sabiduría de Salomón, el libro de sabiduría, y el libro del eclesiástico, o de Ben Sirac. Estos dos libros también serán considerados como apócrifos. ¿Okay? Y en el libro del cuerpo profético vendrán a ser los mismos profetas nuestros, solo que van a agregar Baruch, el capítulo 6 del libro de Baruch, el añadido griego, y van a reconocer como palabra de Dios todos los añadidos del libro del profeta Daniel. Los añadidos en griego de la historia de los hombres que fueron lanzados al horno de fuego por no obedecer al rey, y la historia de Susana y la historia de Bel y Dragón. Estos añadidos en griego serán reconocidos por la Biblia católica. Y de ahí en fuera, hermanos, tendrán los mismos libros que nosotros tenemos. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Okay? A diferencia de la Biblia hebrea, a Daniel se le conocerá carácter profético. Y bueno, recuerden que esto es por la influencia de la Septuaginta, ¿eh? De la versión griega, no de la versión hebrea. Ya les expliqué que la versión hebrea no considera al libro de Daniel como profético, sino como un escrito más. Pero el canon alejandrino, alejandrino, la Septuaginta sí lo reconoce como profético. Entonces, la Biblia católica, hermanos, tendrá 46 libros en su canon. 7 libros más que los nuestros, que vendrán a ser los libros apócrifos de los cuales ya hablamos acá. Por eso digo que la Biblia católica no va a recoger todos los textos que aparecen en la versión griega, solamente va a reconocer esos libros que aparecen acá. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas, hermanos, hasta acá? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Vamos bien? ¿Está quedando claro? Hablen ahora o callen para siempre jamás. ¿Todo bien? Buenísimo. Yo tengo una pregunta. Sí, Sonia, adelante. Hay quisiera saber si hay como una lista de requisitos o cuál serían los requisitos que deben cumplir los libros para que, digamos, estos sí fueron inspirados o los reconocemos como inspirados y cuáles no, y, o sea, cuáles son las razones, por así decirlo, que se tienen en cuenta para hacer esa clasificación. Ok. Sí, Sonia, sí. Solo que eso va a ser para la otra clase. Buenísimo. Sí. No me quiero adelantar, pero vamos a llegar al punto de contestar la pregunta, de decir, bueno, ¿cómo se dio esto? O sea, ¿quién dijo que Job era inspirado? ¿Quién dijo que Éxodo? ¿Quién dijo que tal? ¿Quién dijo que tal? ¿Cómo se dio? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. No esta semana, sino la que sigue. Así que si me aguantas un poquitito, Sonia, así sirve que te tengo cautiva y estás en todas las clases y dices, voy a esperar esa clase. Sí, vamos a llegar a cuáles fueron los requisitos de canonización del texto sagrado. Ricardo. Hermano.
Hermano, usted sabe que le voy a contar antes, mi hermana hace restauración de libros, bueno, y le habían traído una Biblia y quedó acá, que es la Vulgata, Ajá, la Biblia vieja. ajá, Pero no sí. aparece todo eso que usted dijo. ¿Por qué motivo? Acá quedó, lo tengo acá, porque quedó nomás, pero justo lo estaba chusmeando ahí. Te la No compro, aparece en todo. Ricardo, te la compro. Te, Está hermosa, es te la, brillante. te la canjeo por tu calificación si quieres. ¿Listo? ¿Listo, Chato? Vamos al privado. Ay, ay, ay. Ahora me tentaste, amigo mío. Pues bueno, te la llevo para cuando vaya a Buenos Aires. Soy un cazador de Biblias empedernido. Ah, Y a ver, ahora no voy a tocar el tema de la Vulgata Latina, porque ese tema lo voy a tocar cuando veamos, cuando les explico un poco el tema de la Septuaginta. Ustedes me han escuchado hablar de la Septuaginta, el Código Alejandrino, la Biblia de los 70, etcétera. No, hay una clase específica de la Biblia de los 70 y quiero unir ahí la Vulgata Latina, porque la Vulgata Latina es una traducción muy importante, de la cual muchas de las traducciones actuales se han valido de la traducción de Jerónimo en la Vulgata Latina. ¿Ok? Entonces sí, es muy importante. Y vamos a ver cuáles son las diferencias que existen entre el canon alejandrino y el canon de la Vulgata Latina de Jerónimo. Así que si me aguantas para esa clase, querido Ricardo, está. Pero de verdad, si la tenés en venta, yo te la compro. No te creas de la bueno, después le calificación, pregunto ¿eh? a mi hermana. No. Entonces va a salir cara. Bueno, haceme cuotas, por favor. Cuando lleguemos a la clase de traducciones, ahí, bueno, les voy a enseñar las traducciones que yo tengo, les voy a explicar el tema de traducciones, qué traducción se recomienda, qué traducción no se recomienda, por qué está en el mundo católico es muy valorada la Vulgata Latina, aunque ya no le dan mucha bolilla, pero fue muy valorada la Vulgata Latina. Hoy la Biblia de Jerusalén es una muy buena traducción, la Biblia del Peregrino, la Biblia de las Américas es excelente traducción del mundo católico, ¿no? Y que estas Biblias contienen los libros apócrifos. Yo tengo acá, por ejemplo, una Biblia de estudio muy buena, que es Dios habla hoy, con los deuterocanónicos. Entonces yo acá tengo estos libros de Tobías, Judith y Macabeos y demás. Ya les voy a explicar cómo tratar esos libros. No se espanten, no digan, ay, no, esos libros son del diablo. No, nada que ver, nada, lo absoluto, ¿no? Así que sí, vamos a ir a Jerónimo, Vulgata Latina, y lo quiero unir con lo que es el código alejandrino. ¿Mm? Esme. Yo tengo aquí la Biblia que te comentaba, que es la latinoamericana. Ajá. Y aquí aparece Esdras, Nehemías en un solo libro, así como nos lo mencionabas. Y después de sabiduría aparece Sirácides. Y hasta abajo tiene la leyenda o eclesiástico. Sí, y bueno, ya le he ojeado, he visto su, ¿cómo se llama? Hace un rato que nos dabas el libro de Segunda de Corintios, me tardé en contestar porque andaba yo buscándola en las 3 Biblias que tengo. Ezequiel me prestó una que es, me parece que es la nueva versión. Y abrí también esta, y tiene su traducción muy entendible también, o sea, como que más fácil de entender que la propia, ¿no? La nuestra, que se maneja, bueno, yo tengo la que siempre usamos. Reina Valera. La Reina Valera, y bueno, pues nosotros ya nos acostumbramos a veces a los vocablos, ¿no? Pero esta está más clara en su definición. Sí,
Poco contacto tengo con la Biblia latinoamericana, sinceramente. Quedé que iba a investigarte cómo es el tema de la Biblia latinoamericana. Poco contacto tengo. Ajá, sí, sí, la conozco, pero la verdad que poco conozco sobre esa traducción. Pero entiendo que la Biblia latinoamericana viene a ser como una traducción en el mundo evangélico, que nosotros tenemos, por ejemplo, la Biblia de lenguaje sencillo, la Biblia Palabra de Dios para Todos, que son traducciones ya mucho más entendibles, con un lenguaje mucho más coloquial incluso. Entonces la Biblia latinoamericana cumple ese requisito de traducir más coloquialmente el texto, que a veces nosotros leemos el texto, pero ni siquiera sabemos qué dice, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen, hermanos, salúdense unos a otros con ósculo santo. Y todos nos quedamos mirando así, ¿con qué? Dijo el pastor. Con ósculo santo, porque así dice la Reina Valera, y todos decimos, ay, yo creo que mejor no saludo, porque se oye fea la palabra, ¿viste? Mejor no saludo. Ahora, vos vas a una traducción con una versión más actual, diríamos, entonces sabrá, salúdense a unos a otros con un beso santo. Ah, bueno, ahí ya cambió la cosa. Ahí sí ya saludo. Entonces, voy a investigar un poco sobre la latinoamericana y en la clase de traducciones, porque les doy otras traducciones y la latinoamericana no la he incluido en mi clase, pero voy a investigar sobre ella, al menos para hacerles mención, si está bien o no. Ok. ¿Alguna otra pregunta más, Avanos? ¿No? Bueno, voy a avanzar en otro concepto. Tenemos 15 minutitos de clase, así que quiero avanzar para tener suficiente tiempo en la siguiente clase. Y ahora voy a decirles, hermanos, cómo empieza todo esto. ¿Cómo empieza todo esto? ¿No? Y vamos a ver dos tradiciones. La tradición oral y la tradición escrita, que son dos tradiciones que influyeron en la conformación del canon bíblico, de lo que nosotros hoy conocemos como palabra de Dios. ¿Okay? Voy a compartir la pantalla entonces para continuar. Muy bien. Después tenemos, ¿cuáles fueron las formas, las maneras en que el texto bíblico se ha transmitido? A ver, si nosotros leemos, por ejemplo, Génesis 12:1, donde dice que Abraham, bueno, Génesis 11 más bien, en sus últimos versículos, que dice que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, que salió de allí, ¿no? Y que le dijo el Señor, sal de tu tierra y de tu parentela. Y bueno, Abraham agarró sus cosas y se fue errante y peregrino por Canaán. Ok, nosotros leemos esa historia, ¿no? Leemos la historia, por ejemplo, cuando Jacob engaña a su papá, Isaac, para robarle la primogenitura, ¿no? Y ganarle la bendición a su hermano Esaú. Ok, nosotros leemos esa historia. La pregunta es, ¿se escribió en ese momento? Es decir, el escritor sagrado estaba ahí, viste, arrinconado en un lugarcito de la tienda de acampar de Isaac y se dio cuenta todo lo que pasó. O sea, el que escribió ese texto que ahora nosotros leemos, estuvo presente cuando la mamá le pone, ¿cómo se llama? Piel de oveja, ¿no? Porque Esaú era repeludo y Jacob era relampiño. Entonces, ¿cómo fue ese tema? O sea, evidentemente el texto bíblico, ¿no? No se escribe en ese momento, o sea, no hay alguien que esté allí o que con un celular, ¿no? Haya filmado todo y después, bueno, ya lo puso por escrito. No, tampoco hubo una fotito ahí que alguien tomó una foto y después alguien escribió lo que pasó en esa historia. No, tampoco, ¿no? Tampoco. Entonces, ¿de qué manera se transmite? O sea, ¿cómo sabemos que esas historias, ¿no? Cuando José es vendido a los ismaelitas, o tiene el problema con la esposa de Potifar, porque, a ver, cuando estaba José con la mujer de Potifar,
nadie había en la recámara, solamente estaba José y la mujer. ¿Y cómo se supo lo que la mujer le dijo a José y lo que José le dijo a Potifar, si finalmente no había más testigos? Pero es una historia. Nosotros ahora creemos que la mujer le dijo, ven, dormí conmigo. Eso dice el texto, así lo leemos. Y la respuesta de José fue, ¿cómo yo voy a hacer eso a mi amo, a mi jefe y negar a Dios? Eso dice el texto, eso lo leemos en la historia de Génesis, ¿o no? Ahora la pregunta es, ¿cómo se da? ¿Cómo esta narración, ¿no? Pasan muchos miles de años hasta que alguien la pone por escrito. Pasan muchos miles de años, hermano, muchos. Y la siguiente clase vamos a abundar sobre ello. Ahora, lo primero que sucede, hermanos, en la transmisión del texto sagrado es de forma oral. La transmisión oral, hermanos, es sumamente valorada en la confección del texto sagrado. Porque estas historias que yo les acabo de decir, las historias patriarcales de Abraham, Isaac, Jacob, José, incluso Moisés y todo eso que nosotros hemos crecido con todas esas historias iniciales, fueron transmitidas de manera oral. Alguien contó que cuando quería ganarse la primogenitura, es muy probable que Jacob se lo haya contado a sus hijos y le dijo, miren hijos, yo la verdad algún día con su tío, yo le quité la primogenitura y bueno, papá estaba ciego, ¿no? Casi él no veía y bueno, mamá me quería un montón y entonces pues ideamos un plan para ganar la primogenitura. Entonces mamá dijo, mira, yo voy a hacer el guiso que le gusta tanto a papá, ¿no es cierto? Vos ponete esto en los brazos para que te sienta. Entonces eso, hermanos, quedó en la mentalidad de los hijos de Jacob, de las esposas de Jacob, y estos empezaron a transmitirlo de generación en generación. A eso se le llama tradición oral. Que las cosas que fueron sucediendo, que ahora nosotros tenemos conocimiento, ¿no es cierto? Alguien las contó. Y ese alguien que las contó, hermanos, la fue transmitiendo de generación en generación. Ahora, es muy importante que nosotros sepamos, hermanos, que la mentalidad semita, la cosmovisión, la educación, la formación que tenían las antiguas comunidades de las comunidades sagradas, las comunidades de estos personajes, de estas historias, era muy valorada la transmisión oral, ¿no? Porque evidentemente la escritura no estaba muy desarrollada, entonces los conocimientos y las tradiciones se compartían de manera oral. Entonces, uno de los aspectos primordiales en la transmisión del texto bíblico sería la transmisión oral. Tal vez por allí, lo veremos en clase, hubo algunos fragmentos de historia que se pusieron en algún material que se usaba para transmitir el mensaje. Pero la gran mayoría de las historias que nosotros conocemos, hermanos, fueron a través de la tradición oral. En los personajes del mundo de la Biblia, uno de los aspectos importantes en la vida del pueblo era la genealogía familiar. Por eso vemos muchas genealogías. Desde Génesis, ¿no? Vemos genealogías de Seth, genealogías de Caín, genealogías de Adán, genealogías de todo mundo, ¿no? Porque esta genealogía familiar se transmitía de cada familia, de padres a hijos, de hijos a hijos, y vendría a ser como un registro civil de las personas. Para las comunidades primitivas, hermanos, la identidad era muy valorable. Por eso es que nosotros encontramos muchas genealogías en el texto sagrado, ¿ok? Entonces, así se transmitían las reglas de vida, las tradiciones de los nómadas e inclusive, hermanos, se transmitían las confesiones de fe que se recitaban por las tribus, porque acuérdense que antes no había ciudades-estados, no, antes eran clanes, eran tribus, eran grupos nómades, ¿no?
donde ellos hacían sus propios ritos, sus propias ceremonias. Los vemos en las historias patriarcales. O sea, Abraham en algunos momentos edificó altares, Jacob edificó altares, ¿no? Entonces, esas confesiones de fe que se recitaban por la tribu, por el clan familiar, ¿no? Siempre se hacían de manera oral. No había un manualito, no había bueno, saquen el machete, ¿no? O saquen el apunte para decir lo que vamos a decir. No, no lo había. Entonces, todo surgía de manera oral y se aprendía de memoria. Eso no ocurre hoy ya con nosotros. Hoy nosotros tenemos un grave problema de memoria, ¿no es cierto? Grave problema de memoria. Por eso es que muchos sí o sí no nos podemos manejar si no tenemos agendas, ¿no? Sí o sí. Pero no pasaba en esas comunidades, ¿no? En el antiguo Medio Oriente no sucedía eso. La memoria jugaba un papel fundamental. Era muy serio, era muy seria las tradiciones que se heredaban de familia en familia y se buscaba que fueran lo más fiel, lo más apegado al origen, ¿no? Entonces, la transmisión oral fue muy valorada y esa tradición quedaba grabada en la memoria y se transmitía, era obligación de transmitirlo. Quizás echemos a andar un poco la imaginación en las tradiciones orales. Fue una noche de frío junto al fuego cuando comenzó a contarse la historia de Israel, ¿no? Cuando decían, bueno, vengan, les voy a decir que hace muchos años, ¿no? Mi abuelo me contó que su bisabuelo le había dicho que nuestros padres estuvieron esclavos en Egipto, que hubo un faraón que no conoció a nuestro padre José, ¿no es cierto? Y que les empezó a dar muchas cargas y que mi abuelo nos decía que el pueblo clamaba y gemía delante de Dios hasta que el Señor escuchó nuestras oraciones y mandó a un libertador. Y ustedes saben que papá me contó que este libertador nació de una manera curiosa, porque resulta que el faraón en aquel tiempo, en fin, y de ahí para adelante, pudo haber sido, hermanos, que reunidos alrededor de una fogata, ¿no es cierto?, empezasen a contarse las primeras tradiciones, las primeras historias de Israel. Primero los ancianos, siempre la gente mayor que recordaba las andanzas de los patriarcas, las historias que ellos tenían. Bueno, después hubo grupos que estaban en el desierto y relataban y a veces exageraban, ¿no es cierto?, las penalidades sufridas en Egipto, porque pudieron haber interpretado que así vivía el pueblo esclavo en Egipto y contaban cómo fue la terrible marcha hacia la tierra prometida en el desierto, y cómo sufrió el pueblo durante 40 años y cómo Dios se revela a un hombre llamado Moisés. Después vendrían, hermanos, un grupo de poetas populares, ¿no? Cantores de gestas que eran muy típicos en aquella cultura, y ellos vendrían a decir las grandes hazañas que el pueblo tuvo con Josué, con David, principalmente en contra de los filisteos, ¿no? Y bueno, podríamos imaginarnos que cambiaban esos relatos por una buena comida, ¿no? Porque antes era así, eso son culturas diferentes, ¿no? Entonces, por una buena comida decían, bueno, dame de comer y te cuento una historia que vos no sabes, que vos no conoces. Y entonces, esta tradición se fue dando de esa manera. Nunca faltaron los sacerdotes, hermanos, ya cuando estaba el templo instalado. No faltaron los sacerdotes que seguramente cuando la gente, los pueblos peregrinaban cada año en los santuarios, relataban la forma en que Dios apareció en los lugares sagrados, ¿no? Y entonces empezaron a contar esas historias. Estamos tratando, no sabemos con claridad, hermanos, no sabemos con claridad. Nadie sabe con profunda exactitud cómo sucedió todo esto, ¿no es cierto? Solamente estamos tratando de imaginar
en una dinámica del movimiento social que pudo haber tenido un pueblo en aquellos lugares y en aquellos tiempos, la forma en que pudo haberse transmitido de generación en generación todas estas tradiciones que ahora nosotros tenemos en el texto sagrado. Así entonces, de boca en boca, ¿no?, transmitidas oralmente, comenzaron a conservarse esas tradiciones. Se empezaron a conservar, ¿no? No se perdieron en el tiempo. Evidentemente, creemos que fueron guiadas por el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto? Esa preservación de estas tradiciones. Y lo más importante, hermanos, es que empiezan a enriquecerse esas historias. Ya lo veremos, ya veremos cómo estas historias que ahora nosotros conocemos se enriquecieron muchísimo. Y se enriquecieron en función de quienes escribían esas historias, ¿no?, de quienes recogían esas historias. Entonces, esas historias llegaban a manos de quien, la clase que viene, vamos a hablar sobre la tradición escrita. Y entonces, en esa experiencia de fe, inspirados por Dios, toman esas tradiciones y las ponen por escrito. Esto sucede, hermanos, hasta el siglo X antes de Cristo, cuando ya hay una clase más culta en Israel, ¿no? Ya no son los pastores nómades que aparecen en el Génesis, ¿no? Ya no son los errantes en el desierto que aparecen en el Éxodo. Ahora ya están instalados en la tierra prometida, ya están en Jerusalén, ya hay un rey, hay palacios, hay cortes judiciales, está el templo importante, ¿no? Y entonces surge una clase de gente mucho más culta, ¿no?, que se forma alrededor de la corte de Jerusalén, y ellos incluyen otros datos al texto sagrado. Entonces, ellos incluyen la lista de los gobernadores, por ejemplo, de Salomón, que aparece en el libro de las Crónicas, los distritos en que se divide el reino, el lento proceso de construcción del templo de Jerusalén y del palacio real. Detallan los numerosos objetos de culto que había en el templo o los adornos que deberían existir, como aparece, insisto, en el libro de las Crónicas. Y entonces es allí donde se empieza a usar la escritura. No quieren que datos tan importantes se pierdan con el paso del tiempo. Por eso es que ahora nosotros sabemos cuánto medía el templo, qué objetos tenía, qué debía de tener, con qué material se tenían que construir, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene en función de lo que estos escritores consideraban que era importante para la historia de Israel. Entonces, hermanos, la transmisión oral jugó un papel decisivo en los procesos de formación y de interpretar el texto sagrado. En los momentos iniciales, cuando la palabra viva de narradores y profetas se convirtió en textos escritos, y en los momentos finales, cuando lo escrito comenzó a ser interpretado, primero en forma oral y sirviéndose de tradición oral. Eso lo voy a explicar la clase que viene. Por lo tanto, termino con este pensamiento. La transmisión oral adquirió una relevancia muy importante, hermanos, en la transmisión de conocimientos, tradiciones, reglamentos. En este sentido, la revelación de Dios, ojo, la palabrita, ojalá ya sepamos relacionarla. En este sentido, la revelación de Dios en los acontecimientos de la historia se transmite inicialmente de forma oral. De forma oral. Y esta narración oral va a formar el texto sagrado, le va a ir dando forma, de a poquito se van a ir agrupando las distintas tradiciones, de a poquito van a ir circulando hasta el momento en que se van a poner por escrito. Y una vez que se ponen por escrito, habrá otro grupo de personas que empezarán a interpretar, a decir, ¿y esto qué significa? ¿Por qué esta historia se pervivió en el tiempo? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces arman una historia. El texto sagrado es una historia completa, hermanos. Eso es lo que lo hace sobrenatural. Arman una historia completa en el texto sagrado que ahora nosotros interpretamos también, ¿no? Y decimos qué quiso decir
el escritor sagrado con esta historia. Muy bien. Bueno, eso lo voy a ver mañana. Bien, hermanos, entonces, hasta aquí terminamos la clase. Si tienen alguien alguna pregunta. ¿Sí, Mario? Sí, pastor. Por ahí, en ese lapso que se transmitió oralmente, ¿no es cierto?, el texto, no pudo haberse cambiado o como podría decirlo, tergiversado alguna de las historias, típico la del pescador que pesca un pescadito así, después un pescado así grande. ¿Pudo haber pasado algo de eso en ese tiempo? Pudo haber pasado, sí, sí, y lo vamos a ver con algunos ejemplos en donde nosotros miramos algunos ejemplos en el texto que no nos cuadran, no nos cierran, no, hoy a nuestra lógica no, diríamos, no nos cierra. Pero ninguno de esos aspectos, diríamos, que pudiesen parecer contradictorios, ponen en riesgo la inspiración divina, ni la inerrancia bíblica, ninguno de esos aspectos. Todos tienen que ver con funciones de cultura y de traducción. Ese es un gran problema. Lo que ahora nosotros conocemos de esas historias, las tenemos por las distintas traducciones que existen. Y el problema que vamos a ver en la siguiente clase es que no existe ningún original, no existe ningún escrito original. Y todo lo que tenemos son copias de copias, de copias, de copias, y me puedo pasar una hora diciendo lo mismo, de copias, de copias, de copias. Les voy a decir, pero en la siguiente clase se van a asombrar de un dato que les voy a dar, ¿no? Y que viene a confirmar un poquitito esto. Más allá de las copias que existen, ¿no? Los errores, si se puede llamar así, que podamos mencionar en la Biblia, ninguno, absolutamente ninguno, pone en duda o en peligro la inspiración y la revelación divina, ¿no? Ahora, debemos tener en claro algo, hermanos. Si hoy nosotros tuviésemos que transmitir oralmente una historia, nuestra cultura es occidental. Los occidentales hemos sido criados y formados de una manera diferente que los orientales. Entonces, si nosotros contamos una historia, va a terminar siendo un chisme, porque así somos los occidentales, ¿no? No sucede en la mentalidad oriental. La mentalidad oriental, hermanos, la transmisión oral era muy sagrada, era muy importante. No era un chisme. Si bien es cierto, vamos a ver historias que son exageradas, ninguna exageración de ninguna historia corrompe el mensaje principal de la Biblia. Ninguna de ellas. Y eso es lo que lo hace sobrenatural al texto sagrado, ¿no? Pero tampoco vamos a caer en la postura fanática de decir, no, todo es perfecto. No, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Y entonces vamos a entrar a algunos textos que nos van a sonar difíciles y que nos van a poner a decir, caray, ¿y esto con qué se come? Solo que no los vemos porque nunca los hemos leído. Pero están en el texto sagrado. Entonces, por ese lado, vamos en la siguiente clase a dar algunos ejemplos de cómo la transmisión oral preservó, y si entendemos por fe que el Espíritu Santo preservó esas tradiciones, sabemos que lo que ahora está escrito, más allá de algunos cambios, más allá de algunas exageraciones, más allá de algunas cositas que tendríamos que aclarar, no corrompe bajo ninguna circunstancia el mensaje principal. Otra preguntita, pastor. ¿Se sabe por qué en el lapso entre Génesis y Éxodo, ese lapso que entre José y Moisés, no hay nada escrito o en ese momento no pasó nada tan importante o por qué no hay
información sobre ese periodo de la historia del pueblo de Israel. Bien, es interesante tu pregunta, amigo, sobre todo porque el texto sagrado, yo les he dicho y espero que se los diga a ustedes nuevamente y me van a odiar, pero ni modo, se aguantan. Debemos de dejar de leer el texto sagrado como recetas de cocina, ¿no? Debemos dejar de hacer eso, por favor. Y el problema es que como hemos leído el texto sagrado como recetas de cocina, nos damos cuenta que hay más de una ocasión donde el texto sagrado guarda silencio de muchos bloques de tiempo, de muchos periodos de tiempo. Por ejemplo, la historia del nacimiento de Isaac, de que quedara embarazada la esposa de Isaac, que fue Rebeca. Nosotros leemos sobre el nacimiento de este chico, bueno, de los dos, de Jacob y de Esaú, en 3 versículos. Y Dios visitó a Isaac y le dijo que su esposa Rebeca iba a tener un hijo. Nos saltamos al siguiente versículo y dice, y Dios acordó de la promesa que le había dicho a Rebeca y fue y concibió un hijo y unos hijos y uno se llamaba tal y el otro se llamaba tal. ¿Saben cuánto tiempo pasó entre ese versículo y el otro? 20 años. 20 años. Ahora, nos vamos al libro de los jueces. El libro de los jueces siempre termina la historia cuando narra una historia de un juez, Gedeón, Sansón, etcétera. Dice, y hubo paz en la tierra durante 40 años. ¿Qué pasó en esos 40 años? No sabemos. Lo mismo ahora sucede en 4 siglos en que el pueblo estuvo cautivo en Egipto. 4 siglos, 400 años, o sea, no es poca cosa. Las respuestas son 2. Primero, es muy probable que no se hayan conservado ninguna tradición que abarcara ese tiempo. Es muy probable que no se hayan preservado tradiciones que se hayan transmitido oralmente de lo que pasó durante ese tiempo. La segunda respuesta es que es muy probable que algunas tradiciones se hayan preservado en el tiempo, pero quien escribe el texto no las considera importantes. Entonces no las incluye. Porque acuérdense, el escritor sagrado va a escribir una historia. Y esa historia va a estar rodeada de muchas historias. Eso ustedes lo van a entender hasta el próximo año cuando lleven Pentateuco y libros históricos. Pero lo que quiero decir es que el escritor sagrado escribe en función de una idea. Entonces es muy probable que las tradiciones que a lo mejor él haya tenido a mano no las consideró importantes para contar su historia. Entonces no se incluyeron. Pero de que pasaron cosas, efectivamente pasaron. Pero las historias que nosotros tenemos ahora son suficientes para conocer a Dios. Ese es el gran tema de la Biblia. ¿Alguien más, hermano? Espero que haya contestado tu pregunta, mi querido Mario. Bueno. ¿Todo bien? Bueno, despacito vamos a ir descubriendo las cosas, hermano. Despacito. Yo confío en el Señor de que cuando acabe el curso ya todo le cierre a ustedes. Ahorita estamos como que tratando de pescarle todo, ¿viste? Y darle sentido. Tengan paciencia. Al final de la cursada ya van a saber, ahora entiendo. Ahora sé por qué es este tema. ¿Ok? Pero la verdad que es apasionante, es hermoso y saber cómo el texto sagrado vino a la existencia. Bueno. ¿Ninguna otra pregunta, comentario, duda? ¿Algo que quieran agregar? ¿Ya? Si no es así, nos vemos la próxima clase, hermanos. Que Dios los bendiga. Feliz martes.